semana vamos a tener así también, de este mismo estilo, una clase exclusivamente de soluciones. Bien, química orgánica también. Entonces, vamos a empezar. ¿Están de acuerdo? Sí. El examen va a ingresar, como no entró en el primero, va a entrar gases y conceptos básicos acá. Sí o sí, igualación de ecuaciones, etcétera. Va a entrar al examen. Entonces, a ver, fijémonos esta pregunta. Dice, identificar el coeficiente del agua al balancear la siguiente ecuación. Bien, la vamos a anotar la ecuación, que quede bien bonita. A ver, dicromato de potasio más ácido yodhídrico reaccionan, yoduro de potasio, bien, yoduro crómico, yodo molecular, agua. Bien, tenemos que igualar la ecuación. Aquí es libertad para ustedes. Ustedes la van a igualar como ustedes les dé la gana. Bien, la sugerencia siempre es redox, cuando hay reacciones así un poquito largas. Esa es la sugerencia. Bien, esa es la sugerencia. Pero no importa, ustedes igualen como ustedes vean conveniente. Por ejemplo, probemos con el redox. Probemos con el redox. ¿Con qué valencia está trabajando el cromo acá? Acá está con +6. El yodo acá está con -1. Bien. Si revisamos el yodo y el cromo al otro lado, acá el yodo está con -1, no cambió. Acá el cromo sí cambió. Está en este caso con +3. Acá el yodo, acá no cambió, pero en este lado, yodo molecular, sí cambió. Está 0. Está solito, está con 0. Y listo. Generalmente hidrógeno y oxígeno muy poco cambian. Bien. Entonces, si nosotros empezamos el redox desde acá, desde 6, este se va a 3. Y el otro lo vamos a hacer con otro color. Desde acá, desde el -1 se fue a el 0. Bien, esos son los cambios que hay. Hasta ahí creo que a todos nos enseñan en colegio el método redox. ¿En cuánto cambian? ¿En cuánto cambian? Bien, a eso igual está fácil. Eso igual está fácil. De +6 hacia +3 hay 3 de diferencia. Desde -1 hasta 0 hay 1 de diferencia. Y aquí viene lo que muchas veces no nos enseñan. Yo les he enseñado a la mayoría que han sido mis alumnos acá en el CUP, los grupos D, E y F. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que tenemos que hacer es identificar la zona de trabajo. La zona de trabajo, bien, la definimos de trabajo, la vamos a definir de acuerdo a que estos elementos puedan o no repetirse más de una vez en los productos. Por ejemplo, acá el yodo se repite 3 veces. Cuando hay esto, la zona de trabajo es el lado derecho. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Bien, eso significa que yo debo observar los subíndices que tienen las sustancias que se oxidan y reducen en ese lado derecho. ¿Qué subíndice tiene el cromo? El cromo tiene un subíndice 1 a ese lado. Por lo tanto, por 1. ¿Qué subíndice tiene el yodo? 2. Por lo tanto, por 2. Y listo. No hay cómo fallar en la igualación de la ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos encontrado estos coeficientes y lo único que tenemos que hacer es intercambiarlos. Bien, entonces el 2 tendría que venir acá y el 3 tendría que venir a este lado. Y ahora la ecuación va a igualarnos. Entonces, comenzamos a igualar en función a estos números. Cromo, 2 por 1, 2 por 1, 2.
Por lo tanto, acá ya hay 2, significa que el coeficiente es 1. Si queremos lo anotamos y si no, no. Ese 1 marca que hay 2 potasios. Por lo tanto, acá necesito un 2. Bien. Yodo. Yodo. Reviso todo a la derecha. Aquí tengo 3 por 2, 6. 3 por 2, 6 van 12. Más 2, 14. 14, señores. Y ahora los hidrógenos y oxígenos. Hidrógeno 14, por lo tanto acá necesito un 7. Oxígenos 7 y al otro lado tengo 7 también. Ya está igualada. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el coeficiente del agua? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? 7. 7. Entonces va a haber, pónganse ustedes, inciso A, 5, inciso B, 3, inciso C, 7. Así, barajado. Entonces, este tipo de preguntas va a aparecer en el examen. Va a aparecer en el examen. Bien, vamos a la siguiente. Fíjense, al balancear nos da la ecuación, la suma de los coeficientes es, a ver, veamos. Escribimos la ecuación. Bien. La vamos a escribir, sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, hidróxido de amonio. Al otro lado tenemos sulfuro de amonio más agua. Bien, esa es nuestra reacción. Es una reacción bastante corta. Bien, por lo que yo les sugiero esta reacción igualar por el método redox, perdón, por tanteo, balance por tanteo o simple inspección. Es una reacción muy, muy cortita. Entonces, fácil podemos igualar. Por ejemplo, en estas reacciones, ¿en qué debemos fijarnos? Debemos fijarnos lo siguiente nosotros. Fíjense, tengo que marcar la diferencia entre los conjuntos de elementos. Fíjense, el hidrógeno está con 2. Perfecto. Al otro lado, ¿qué tiene? Tengo que preguntarme. También está con 2. Bienísimo, entonces. El azufre, aquí está con 1. Al otro lado, ¿con cuánto está? 1. Con 1 también, no hay problema. Y ahora veamos quién sí está cambiando en algo. Fíjense, amonio NH4, aquí está una sola vez. En cambio, acá al otro lado está 2 veces. Entonces, ¿qué haría yo para poder igualar esto? Colocar un 2 en este lugar. Ahí. Entonces, ahí yo tengo que preguntarme lo siguiente. ¿Eso cómo afectó o cómo afecta al otro lado? ¿De qué manera me afecta este 2? Bien. Y ahí tengo que contar lo siguiente. Fíjense, lo voy a hacer de color amarillo. Ya el amonio, sin problema. Una belleza. Sin problema. Ya nos deshicimos, igualamos el amonio. Ahora, al colocar ese 2, afecté a estos otros elementos. Y esos otros elementos están situados en esta zona. Entonces, ahí yo tengo que darme cuenta y decir lo siguiente. ¿Qué elemento es el que principalmente cambia? Principalmente aquí yo puedo observar que el oxígeno es notorio que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque hay 2 en este lugar y aquí hay solo 1. Por lo tanto, voy a necesitar un 2 aquí para igualar la cantidad de oxígenos. Ya igualé ese oxígeno y simplemente para verificar, comprobemos los hidrógenos.
acá, aparte del 2 por 4 del amonio, que eso lo descartamos porque ya está igualado, ¿qué más tengo de hidrógeno? Tengo 2 por este lado y tengo otros 2 por este otro lado, hay 4. Bien, por este lado hay 2 acá y 2 aquí, 4. Por lo tanto, acá tengo que tener 4 también y ya los tengo, ¿no? Entonces está igualada la ecuación, simplemente buscando el balance entre algunos elementos o grupos de elementos. Entonces aquí la respuesta, ¿cuánto sería? ¿Quién me puede decir cuánto sería la respuesta acá? 6. Eso, 6 sería la respuesta. Entonces ahí alguno se preguntará, ¿de dónde viene el 6? Me pide la suma de los coeficientes. Entonces tengo que sumar 1 más 2 más 1 más 2. 1 más 2 más 1 más 2. Sumando esto, tengo la respuesta. Y eso me da 6. Entonces en el examen pudo haber estado, no sé, A5, B6, C7, así. Entonces la respuesta ahí ha sido el 6, ¿no? Entonces puede venir una pregunta así, jóvenes. Entonces hay que entender lo que me pide, ¿no? En la anterior me pidió el coeficiente de uno solito. En este me está pidiendo la suma de toditos los coeficientes. Bien, vamos con la siguiente. Este tipo de pregunta, bien, se repite muchísimo. Molecular o masa molecular. Es una pregunta que ustedes no me pueden fallar, no me pueden fallar. Bien, no pueden fallar en estas preguntas. Entonces yo les pido que dominen esto, domínenme esto, por favor, yo les pido que dominen. Bien, entonces, a ver, empecemos. ¿Qué dice? Determine la masa molecular del óxido de hierro 3. Lo primero es conocer la fórmula. Óxido de hierro 3. Entonces el hierro con el oxígeno, cuando uso la valencia 3 en el hierro, entonces el 2 viene acá y el 3 a este otro lado. Perfecto. Eso es lo primero. Si yo no sé eso, estoy frito. Bien. Entonces, como ya supe eso, ahora calculo el peso molecular. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos acá cada uno de nuestros elementos. Bien. Ponemos un igual y acá debemos multiplicar algo por algo. Bien, vamos a multiplicar el peso atómico de cada elemento por el número de veces o el número de átomos. Que pesos atómicos generalmente me los da el ejercicio. Ahí está, los tengo. Entonces, el peso atómico para cada uno, ¿cuánto es?
pregunta, Recording in unas progress. 100 preguntas son solamente de esto. Solo de esto hay unas 100 preguntas de las 200 y tantas de este tema. De verdad se los digo, por eso se los estoy volviendo a repasar, porque hay veces que, como es muy obvio, muchos dicen, muy fácil, no lo estudien. Bien, a ver, vamos con otro. Veamos, a ver, ¿qué dice? ¿Qué cantidad en gramos de ácido clorhídrico se necesitan para reaccionar 260 gramos de zinc? Bien, aquí igual yo me olvidé de anotar, pero nos daba una reacción química, ¿ya? Nos da esta reacción química, zinc más ácido clorhídrico, cloruro de zinc más hidrógeno, ¿bien? Lo primero que tengo que hacer, ¿bien? Es igualar la ecuación. Entonces, al igualar la ecuación, bien, solamente un 2 aquí, ya está, ¿bien? Por tanteo. ¿Listo? Por tanteo no. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el dato que nos dan. 260 gramos de zinc. Lo tomamos, lo anotamos. Bien, y aquí ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que llevar hacia hacia este me piden. Entonces cuando hago eso se llama estequiometría. Entonces, ¿cómo hago la estequiometría? Yo la puedo hacer en masas, hagámosla en masa. Bien, ¿cómo hacemos para hacerlo en masa? Lo que hacemos es calcular el peso al cual equivale cada uno de los reactivos o productos que intervienen. Acá nos preguntan ácido clorhídrico, de este entonces. Y nos preguntan zinc, de este entonces. Por ejemplo, del zinc nos dice ahí 65 gramos. ¿Por qué? Porque solo hay un mol de este en la reacción. Entonces va a ser 1 por el peso que equivale. 1 por 65 directo. En el otro lado, cloro vale 35.5. Bien. Hidrógeno 1 sumados van a dar 36.5. Bien, pero como hay 2 moles, va a ser 2 por 36.5. 2 por 36.5 nos da igual a 33. Mi sugerencia es que para estos cálculos, bien, no usen la calculadora. Mente nomás, 36 por 2, 72, ¿no? 0,5 más 0,5 es 1, 72 más 1, 73. Bien. Y listo, entonces lo único que hago es relacionar eso. Al momento de relacionar eso, coloco acá y digo, por cada 65 gramos de zinc, se generan 73 gramos de ácido clorhídrico. Y listo, terminó el ejercicio. Es decir, yo puedo generar una relación entre las masas que calcule acá. La puedo poner así o puedo ponerlo de forma inversa. La cuestión es simplificar el que me dan para obtener el que me piden. Y listo, eso igual a cuánto nos da. Si lo calculamos, ¿a cuánto nos da igual eso? 292. Bien. Listo. Ya está. No fue más. Bien. Ejercicio de estequiometría. Bien, ejercicio de estequiometría. Preguntan ahí si en este segundo son teóricas o prácticas. La mayoría de las respuestas, de las preguntas, por lo menos un 95% son prácticas. Bien, hay teóricas, pero muy difícil que les toque. Bien, la mayoría son prácticas acá. Química toma más tiempo ahora, ¿no? Es más, yo tuve alumnos que
el primer examen lo hicieron en menos entre 1 minuto a 2 minutos todo y lo sacaron 10 porque eran más teóricas. Bien, vamos al siguiente ejercicio entonces. Vamos al siguiente ejercicio. Peso equivalente. Bien, nos piden peso equivalente del manganato de potasio. Lo primero, conocer o saber hacer la fórmula de la sustancia que me dan. Manganeso, oxígeno. Si me dicen manganato, está trabajando con la valencia +6. ¿Qué significa? Que era valencia par y tuvo que tener 2 hidrógenos, los perdió y entonces el negativo -2 se viene acá. Bien. 2 más 6, 8, la mitad, 4. Y ahí está. Eso es lo primero. Bien. ¿Qué hacemos para calcular el peso equivalente? El peso equivalente va a ser igual al peso molecular de la sustancia dividido entre el número de electrones en juego dentro de la formación de esta sustancia. ¿Bien? ¿Cómo calculo eso? El peso molecular ya sabemos cómo calcular. Calculando el peso molecular de acá. Bien. Lo vamos a hacer detalladamente para que no haya problema. Tendríamos potasio, manganeso, oxígeno, ¿no? Potasio es 39, hay 2. Manganeso es 55, hay 1. Oxígeno es 16, hay 4. ¿A cuánto me da igual todo esto? 39 por 2, 78. 55 por 1, 55. 16 por 4, 64. Sumando todo esto, ayúdenme por favor, ¿cuánto da? 197. 197, Inge. 197 gramos mol. Bien, entonces, ¿qué hacemos para calcular el peso equivalente? Anotamos ese peso molecular acá en el numerador y dividimos entre el número de electrones en juego. ¿Y cómo lo calculamos el número de electrones en juego? Cuando hay bases, hidróxidos, es el número de hidroxilos. Cuando hay ácidos, es el número de hidrógenos. Y cuando hay sales, mi gran sugerencia, o la sugerencia que yo les voy a hacer, es que ustedes señalen el metal, bien, anoten la valencia con la que trabaja y luego multipliquen la valencia por el subíndice que tienen. 1 por 2. 2. 2. Y listo. Así calculan el peso equivalente. Esto me da igual a 98,5, si no me equivoco. Y el peso equivalente se expresa en gramos de la sustancia por equivalente. Y listo. Esa es la respuesta. Bien, los incisos, esa sería la respuesta que tendrían que seleccionar. Entonces, así se calcula el peso equivalente. Peso molecular dividido entre el número de electrones en juego, y el tip que les doy es calcular el número de electrones en juego de esa manera. Bien, no van a tener ningún problema si calculan de esa manera. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Peso equivalente del ácido ortofosfórico. Peso equivalente del ácido ortofosfórico. Lo primero, saber hacer la fórmula. Ortofosfórico. Directo. Bien. Peso equivalente. ¿Cómo calculábamos? De nuevo. Masa molecular de la sustancia dividido entre el número de electrones en juego. Como se trata de un ácido, el número de electrones en juego va a ser igual al número de hidrógenos que hay. Entonces, lo primero
calculamos la masa molecular. Bien, esto para muchos ya se hace fácil. Entonces, haciendo masa molecular, a ver, tenemos hidrógeno, fósforo, oxígeno. ¿Qué tenemos de cada uno? El peso. 1, ¿y cuántos tengo? Tengo 3. El peso en el fósforo, 31 y tengo 1. Oxígeno, 16 y tengo 4. 3, 31, 64. ¿Esto a cuánto suma? 98. 98. Perfecto. Entonces, ese valor lo reemplazo en el peso molecular acá. 98. Dividido entre el número de electrones en juego. Como es un ácido, es el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3. 3. Ya está. Termino el ejercicio. ¿Cuánto me da eso? 32,6. 32,6 gramos. Les comento lo siguiente. En el examen hay como repetido en el banco que entra al examen unas 3 preguntas. Esta es, bueno, yo diría que de las que más posibilidades de que entren esta pregunta. Así. Bien. Ahora, por ejemplo, muchas veces la respuesta puede ser 32,7 o la respuesta puede estar en 33. Bien. Esa sería la respuesta. 33, 32,6, 32,67, 32,7. Bien, si le sale eso para esto, es válido. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Esa es igual la aclaración que les doy. Igual es válido redondear. ¿Ya? ¿Listo? Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Están para sacar el 10? Claro, claro. Bien. Si hasta acá estamos bien, yo les aseguro que por lo menos van a llegar a 5 en su examen. Pero no, hay que ir por más, ¿no? Hay que ir por más. Si hasta acá Mínimo, estamos bien, mínimo. por lo menos llegan a 5. Se los aseguro, si me dominan esto que hasta ahorita hemos hecho. Bien. Vamos a ver, esta es pregunta teórica. A ver, ustedes me responden en el chat, no me digan nada. En el chat responden el inciso correcto. Cuando un proceso se denomina isotérmico, significa que es constante la... Bien, excelente. Excelente. La respuesta correcta entonces es la B. La temperatura. ¿Cómo se dice cuando la presión es constante? ¿Quién me puede responder eso? Isobárico. Excelente, ahí está. Este está para el 100, ¿no? Este muchacho está para el 100. Bien. El volumen, dice el volumen cuando es constante. ¿Cómo se le dice? Isobórico. ¿Cómo? Isobórico. Ah, nada, aquí estamos pelándole en una letra. Isocórico. Ahí, ahí está el señor EBC 1013. Está muy bien. Isocórico. Bien, isobárico, isocórico, isotérmico. Bien. Cuando es volumen, entonces isocórico. Cuando es presión constante, isobárico. ¿Listo? Como en esta pregunta nos decía isotérmico es la temperatura. Bien. Estas 3 preguntas con estos 3 procesos son parte del examen. Entonces, si les toca una de estas, es pregunta directo a la caja, directo al cajón. Bien. Pregunta asegurada. No me pueden fallar en.
Vamos a entrar a gases, a ver, entremos a gases. Gas metano, dice. Gas metano. Cuando me dan el nombre del gas, hay una gran posibilidad de que aquí se utilice PV igual NRT. Cuando me dan el nombre, no siempre, ¿no? No siempre, pero generalmente, supónganse un 70% de posibilidad de que sea esto como se solucione. Bien, y efectivamente aquí es con eso. Me pide los moles. Acá no se olviden, N representa los moles. Bien, y fíjense qué datos me dan. 15 litros, eso es volumen. ¿Qué más me dan? A una temperatura de 22 grados Celsius. Ah, eso es temperatura. ¿Qué más me dan? Presión 1,29. Ah, eso es presión. Y la R, saben ustedes que es una constante que conocemos nosotros. Es decir, ya lo tenemos servido el ejercicio, una ecuación con una sola incógnita. Por lo tanto, para empezar a resolver, despejo esa incógnita. Al despejar eso, voy a tener presión-volumen sobre RT. Y vamos a reemplazar los datos que correspondan. Ojo, la presión, temperatura también y volumen también, a la constante que usamos. La constante que conocemos nosotros es 0,082 cuando la expresamos en atmósferas, litros, Kelvin, mol. Entonces tenemos que usar esas unidades. Bien, entonces, presión. Ratito. Presión. ¿La tenemos en atmósferas? Sí. 1,29 atmósferas. Volumen, ¿lo tenemos en litros? Sí. 15 litros. R, reemplazamos directo. Ya está. Temperatura, ¿la tenemos en Kelvin? Nada. Entonces lo tenemos que temperatura en Kelvin, ¿a cuánto será igual? Al 22 más 273. Entonces la temperatura en Kelvin nos daría igual a 295. Listo, eso reemplazo. Listo, Kelvin se va, atmósfera se va, litro se va, y justamente nos quedan los moles del metano. Y termina el ejercicio, ya está. Reemplazamos, a ver, para calcular, reemplacemos en nuestras calculadoras 1,29 por 15 dividido entre 0,082 por 2,95. 0,8, ¿no? 0,8 mol. Esa sería nuestra respuesta, jóvenes. Esa sería nuestra respuesta. Ejercicio de examen. Bien. Ejercicio de examen. Gases. Gases. Aplicación de las fórmulas. Lo único que hago es identificar cuál uso de las variables y despejo. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí encontré una pregunta teórica. Bien, aquí encontré una pregunta teórica. Como la vi, la encontré por ahí, quise ponerla porque muchas veces, esta es fácil, pero muchas veces se falla y una pregunta vale oro para ustedes, ¿no? Fíjense, al mezclar ácido nítrico con agua se forma una solución. Yo les voy a explicar qué significa cada una de estas opciones. Algunos ya deben saber porque han practicado, ¿bien? Pero a ver, les explico cada una. Cuando me dicen endotérmica, significa que genera una sensación de frío. En otras palabras, absorbe calor.
el calor se disipa hacia adentro. Bien, endotérmica. Endo hacia adentro. Térmica, calor. Calor hacia adentro. Por lo tanto, hacia afuera vamos a sentir que se enfría. Exotérmica es lo contrario a endotérmica. Exo va a significar que sale calor. Térmica, calor. Sale calor. Libera calor. Al liberar calor, calienta. Calienta. Bien. Gaseosa es una característica de un estado de agregación. Básica, bien. Básica es una característica que tal vez no se la han explicado todavía, pero está en función a el pH. Bien, cuando ustedes vean pH con sus profesores van a comprenderlo un poco mejor, pero, por ejemplo, los ácidos tienen pH bajos. Presencia de hidrógeno hace que el pH disminuya. Presencia de oxidrilos hace que el pH se eleve. Y cuando se eleva el pH, se le dice básica. Entonces, aquí la respuesta, por ejemplo, sería la B. La B. Aquí la respuesta sería la B. Esa sería la respuesta correcta. Exotérmica. Bien, ¿por qué? Porque la mezcla entre un ácido y agua genera mucha energía. Lo mismo que la mezcla de una base con agua genera mucha energía. Y la energía la sentimos. Entonces, exotérmica, libera calor. Ahora, si por ejemplo, inciso E hubiese sido ácida, ahí estamos en problema porque esta sí es una solución ácida, pero no hay, justamente no hay. Bien, esto también puede ser una solución ácida, ¿no? Ácida, por la presencia de hidrógeno. Bien, entonces ya saben, por si les toca, ya saben. Vamos con la siguiente pregunta, de estas típicas preguntas. Bien, típicas preguntas. Lo primero, a ver, dice, la masa ocupada por un mol de ortofosfato de sodio. La fórmula de este señor. Sodio, fósforo y oxígeno. Como es ortofosfato, significa que acá hay así y 3 hidrógenos fueron liberados. Por lo tanto, ese 3 va a venir acá. Y ya está. Ahora, me dicen que un mol de... Ah, ya. Tengo un mol de este señor. ¿Qué me piden? La masa ocupada. La masa es gramos. Por lo tanto, acá lo que tengo que hacer es eliminar estos moles. Simplificarlos y eliminar. ¿Y cómo generamos esta relación? Mol, gramos, gramos, mol. A través del peso molecular. Excelente. Por lo tanto, necesito calcular el peso molecular. ¿Qué tengo? Sodio, fósforo, oxígeno. Bien. ¿Qué tengo de cada uno? Rapidito. Pesos atómicos. Sodio es 23. Fósforo es 31. Oxígeno es 16. Bien. Sodio tengo 3. Fósforo tengo 1. Oxígeno tengo 4. ¿A cuánto me da cada uno? 31, 64, 23 por 3, 69 creo que, ¿no? ¿Me corrigen ustedes? Sí, está bien. ¿Sumados cuánto da? 164. 160 significa. Esto significa que en un mol existen 164 gramos de esa sustancia. Y listo, mol con mol se fue y termina nuestro ejercicio. En este caso es 1 sobre 1, ¿no? Entonces la respuesta es el mismo peso, ¿no? ¿Por qué se los he enseñado así? Porque muchas veces puede que no me den 1, pues. Puede que me den otro número y
tengo que resolverlo bien. ¿Listo? Preguntas así, típicas de examen. No puedo fallar, fíjense que es súper fácil. Es aplicación del peso molecular. Nada más es saber utilizarlo el peso molecular. Y el peso molecular nos sirve exclusivamente para poder traspasar desde mol hacia masa o desde masa hacia mol. Exclusivamente nos sirve para eso. Vamos con otro ejercicio. Fíjense esto. Las moléculas ocupadas por 32 gramos de oxígeno molecular. Moléculas. Siempre que me hablen de moléculas, tiene que venir a mi mente el señor Avogadro. El número de Avogadro. Que sí, yo estoy seguro que ustedes se acuerdan. Es igual a 6,023 por 10 a la 23. Bien, de acuerdo a lo que yo trabaje, puede ser átomos, puede ser moléculas. En este caso, por ejemplo, es moléculas, ¿no? Siempre va a estar en función a un mol de alguna sustancia. Es decir, el mol nos permite llegar a las moléculas. ¿Y yo qué dato tengo? Si yo anoto el dato, no tengo mol. Necesito mol para poder usar esto y llegar a las moléculas. Entonces, aquí nuevamente, ¿qué necesito para esto en gramos? Llevarlo a mol. Peso molecular. Peso molecular. Peso molecular. Entonces, esto, el oxígeno es 16, hay 2 por 2, 32. Por lo tanto, ¿qué significa? Cada 32 gramos de oxígeno tengo un mol de oxígeno. Ya tengo los moles. Para no perder tiempo, como ya tengo los moles, aquí lo puedo calcular y hacer otra relación. Bien, pero directo, aquí hago, directo, no pierdo tiempo. Y ahora sí, como